Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna, y nos acompaña Francisco Huenchumilla, senador demócrata cristiano por la Araucanía. Senador Huenchumilla, muy buenos días. Buenos días, Matías, gusto saludarlo. Igualmente, pues. Tenemos, señor director, ahí las declaraciones que generaron tanta discusión, tanta polémica esta semana cuando estuvo el ministro Chadwick la semana pasada aquí, y en un diálogo de conversación sobre las reformas y sobre las líneas rojas de las reformas, dijo lo siguiente. ¿Lo tenemos a mano? Usted me dice, si lo tiene lo lanza, si no seguimos. Por favor. En la tributaria, ¿es una línea roja, por ejemplo, el que se vuelva a reintegrar el sistema? La tributaria, la simplificación tributaria, la integración del sistema... ¿Son intransables? Es para nosotros un tema muy trascendente, muy importante. Ministro, no, esto a su vez, todos los expertos dicen que eso, incluso los de su sector y los economistas más de derecha, dicen que eso no tiene gran... Termino el tiro. Es un tema muy importante, pero son herramientas. Por importante que sea, y porque nosotros creemos que sí permiten generar el objetivo fundamental de la modernización tributaria, que es crecimiento, empleo, inversión, pyme, regiones, pero obviamente que siendo ese el objetivo fundamental, los demás son instrumentos. Si tenemos un instrumento que nos pueda lograr el mismo objetivo y que pueda ser tanto mejor que este... Eso no es un dogma la reintegración. Absolutamente, nunca hay que transformar los instrumentos en dogma, porque así uno se equivoca. Está clarito. De hecho, la discusión que generó toda la semana sigue dando que hablar, incluso dentro de la derecha, dentro del gobierno, aparentemente, o de las bancadas de senadores, hay una fisura. ¿Usted qué le parece que está ahí, que va a estar en el Senado esta discusión? ¿Son dogmas? ¿Son instrumentos? ¿Usted ve al gobierno que está abierto a negociar? ¿Es una buena noticia para ustedes? Mira, a mí me parece que un sistema tributario es fundamental en el funcionamiento de la economía de un país y en la estabilidad y en las señales que uno le da, digamos, a todas las empresas y al mercado. No podemos estar discutiendo reformas tributarias cada 4 años. Creo que tenemos que tener un horizonte más largo plazo, y por ello que es tan importante que se pudiera llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se lo dije yo al ministro de Hacienda el otro día conversando, que probablemente él podría tener los votos para el proyecto tal como está. Pero lo ideal es que nosotros podamos tener un acuerdo que nos dé una estabilidad para el futuro respecto del sistema tributario. Ahora yo tengo ahí un cierto matiz con el ministro, porque yo creo que no es lo mismo los instrumentos. Porque si fuera por instrumentos subamos el IVA, y todos sabemos que no es lo mismo. Y respecto del tema de la integración, una discusión que se ha dado en el mundo, es si las empresas deben tributar diferente de las personas naturales. Las empresas requieren un conjunto de temas del Estado, requieren estabilidad, Estado de Derecho, tribunales, carreteras, puertos, aeropuertos, y por lo tanto tienen que tributar separadamente de lo que es la persona natural. Esa es una discusión, digamos, que se ha dado en todas partes del mundo. Y lo segundo es que un sistema plenamente integrado es la minoría en los sistemas tributarios en el mundo. La mayoría de los sistemas son desintegrados. Nosotros tuvimos esta integración a partir del año 1984 hasta el 2014. Entonces, ahí hay una cierta cuestión que no es instrumental, que es una cuestión de principio. Pero yo espero que el gobierno pueda llegar a un acuerdo respecto de este tema de integración, que es tan importante, a mi juicio, para destrabar este tema. A ver, Mauricio. Mira, lo primero que hay que establecer es que tenemos un gran problema con la inversión. Del año 2013 al 2017, o sea, lo que abarca el periodo de la presidenta Bachelet, la inversión bruta cayó del 25 al 21%. Eso es un gran declive. Los países que están en la punta del desarrollo hoy día tienen en torno al 30 o más del 30% de inversión. Si Chile quiere llegar a ser un país desarrollado, tenemos que hacer un esfuerzo y dar un salto en esto. Por lo tanto, la discusión, que es de largo plazo, yo coincido perfectamente con el senador Huenchumilla de que esto tiene que ser política de Estado en buenas cuentas, es fundamental. Y creo que en cuanto a las herramientas tenemos que ser sumamente abiertos. Es decir, a mí me encantaría tener un sistema como el irlandés, que tiene un impuesto a las empresas de un 12%. Y el éxito irlandés ha sido extraordinario. O incluso el de Suecia, que tiene menos del 22%. O sea, tenemos que buscar distintas alternativas, pero creo que tenemos que hacer mucho más atractivo invertir en Chile, para los chilenos y para los que vienen de fuera. Eso es indudable. Yo quisiera hacerme cargo primero de la afirmación tácita, porque no lo dijo. Mauricio dijo, en el gobierno de Bachelet
hubo menos inversión, como pensando en la reforma tributaria. Debo decirle que la implementación de la reforma tributaria recién entra en régimen en el segundo año de este gobierno. Por lo tanto, la caída de la inversión en el periodo que tú mencionas no tuvo nada que ver con la reforma tributaria. Así que las expectativas no tienen nada que ver, que la gente entiende que viene una reforma, pero eso no, lo saben todos. Y entonces todos se están guardando y hoy día se lo siguen guardando. Por favor. No, ha crecido bastante la inversión. Dos, economista, al que ha mencionado a su futuro ministro de Hacienda. Es mi amigo. Estoy bromeando. Nicolás Eizaguirre, que es una persona con altas capacidades. Sabe mucho. Pero no solo Nicolás Eizaguirre. En una columna, Patricio Rau, el economista, que él no está por modificar digamos que está por el sistema integrado, ambos afirman que eso no afecta, no tiene ningún efecto positivo en la inversión. Entonces, saquémonos de la cabeza que la desintegración está afectando la inversión y que reintegrar va a generar inversión. Esto como argumento. Y yo comparto lo que dice, lo que está aquí de fondo discutiéndose, precisamente después de la discusión que tuvimos en el primer tiempo. Recursos fiscales para hacerse cargo de demandas y necesidades crecientes a satisfacer en la sociedad, necesita recursos crecientes que provengan ¿de quién? De los que más tienen. Clarice, ¿por qué no explicamos un poco qué es lo que significa las empresas de reintegración? crecimiento. ¿Qué significa reintegrado o semi-integrado como es ahora? Porque la verdad que damos por hecho un montón de cosas que no necesariamente toda la gente domina. Son temas bastante técnicos, Francisco. Lo que pasa es que el sistema integrado, ¿cómo lo digo? Fácil. Cuando uno paga impuestos en Chile tiene como dos peajes, por así decirlo. Dos pórticos de peaje. El primer peaje es la empresa. Impuesto de primera categoría. Voy a suponer el ejemplo fácil que estamos hablando de hoy día paga 27. Ese es el impuesto de las empresas. Y el segundo peaje es el global complementario, que lo paga el dueño de la empresa. Suponte que esté en la tasa máxima 35, el compadre no paga el 35. Descuenta de ese 25 como crédito el 27 que ya pagó como empresa. ¿Ok? Eso es. Lo que hizo la presidenta Bachelet, y que le encuentro toda la razón, es que ese 27, el primer peaje, no se descuenta totalmente del segundo peaje, sino que se descuentan 2/3 en el primer peaje. 9% Esa es la idea. aproximadamente. Entonces, obviamente, eso fue... Mira, lo decir Se paga 9, bueno, no lo voy es a que decir se con el descuente informe 9. financiero del gobierno. Pancho lo sabe. El informe financiero dice que reintegrar le cuesta al fisco 833 millones de dólares, lo que implica que la desintegración favoreció al Estado en 833 millones de dólares. Eso en ingresos directos, eventualmente por indirectos por inversión es lo que pretenden que se equilibre. Francisco Guanchumilla y Lili. Mira, dos comentarios al respecto. Que el sistema integrado necesariamente lleve una mayor inversión es una cuestión bastante discutible. Porque la experiencia que nosotros tuvimos con el sistema integrado del año 1984, donde se creó el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, donde se acumularon 300.000 millones de dólares, que nunca tributaron. Y al final nunca se supo dónde están esos 300.000 millones de dólares. Ese sistema se desprestigió. Y por eso que en definitiva hubo un acuerdo completo con toda la oposición para el sistema semi-integrado que estableció la presidenta Bachelet el año 2014. Y por lo tanto, no es tan seguro que eso haya inversión, porque eso es ahorro de los dueños de las empresas que lo tienen ahí. ¿A dónde van eso? Si tú eres persona natural lo puedes retirar y aplica lo que dice Francisco del global complementario. Pero normalmente los grandes grupos económicos no lo hacen en base a personas naturales, sino que lo hacen en sociedades de inversión. Así es. Que invierten en activos financieros, en compra de bonos, en acciones, en otras partes, no en sistemas productivos. Y por lo tanto tienes una cascada de sociedades de inversión. En definitiva no pagas nada. Entonces esa es la duda que surge, y estamos hablando en términos estrictamente serios de política financiera y derecho tributario. Entonces esa es la duda que tenemos la oposición en el proyecto del gobierno. Lili Pérez. A ver, lo primero que yo creo que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos que hay que alcanzar. ¿Cómo está Chile hoy día en materia económica? Chile ha ido bajando en su crecimiento económico. Demos datos objetivos.
tenemos una economía desacelerada, segundo dato objetivo. Tercero, hemos ido en algunas regiones, ha habido un aumento en los niveles de cesantía, también es un dato objetivo. No estamos con pleno empleo, ni siquiera en las capitales regionales, también es un dato objetivo. Y lo otro, que pese a que la reforma tributaria impulsada en el gobierno de la presidenta Bachelet pueda ponerse en marcha ahora por los plazos, Clarisa generó una incertidumbre enorme, sobre todo en el mundo del comercio y las pymes. Y básicamente porque fue muy mal informada, porque no se hizo una difusión correcta de cómo era esa reforma. Bueno, yo fui la única que voté en contra porque a mí me parecía que iba a afectar realmente el desarrollo del crecimiento. Con el Pancho lo conversamos muchas veces este tema, pero de verdad creo que generó una expectativa al debe para la gente muy grande y que tuvo un impacto muy negativo, esta reforma tributaria, aun cuando tú puedas decir que los efectos son ahora, pero los efectos emocionales y de trabajo partieron en lo inmediato. Una sola observación. La mayor recaudación el año pasado fue fruto de esta reforma tributaria. Por lo tanto, déjame decir, no hay esa explicación. Pero funciona. así, no, pero es que funciona en la práctica, porque cuando tú impulsas una reforma tributaria que a la gente, sobre todo a la gente de clase media, a las pymes y al comercio, le genera temor, y es una reforma que hay que hacer seminarios para explicársela a la gente, quiere decir que no fue una reforma bien impulsada. Y eso le pasa a los gobiernos y también le pasó a ustedes con la reforma tributaria. Si a eso le sumas una reforma laboral que ha generado también leyes que son rígidas en términos de que puedas conciliar mucho más trabajo, estudio, ventanas para poder estudiar, la discusión de ahora que sea una discusión eterna de las 40 o 41 horas, que el gobierno al principio dijo que sí, que no, después ahora está impulsando un proyecto propio, todo eso va enturbiando un debate que no nos debiera sacar el foco de qué es lo que queremos como país. Queremos crecer, queremos mayor desarrollo y queremos que la gente trabaje, pero no precariamente, porque al final, ¿quiénes son los más perjudicados? Sobre todo las mujeres, que son los que obtienen, y la gente mayor de 50 años que tiene los trabajos más precarios. Y para eso hay que impulsar política. Entonces yo creo, y me gusta ese planteamiento que nos da el senador Buenchumilla, de que no hay que verlo como un dogma, sino que hay que ver realmente cuáles son los instrumentos y no estar cerrado a ellos. Porque es cierto lo que dijo Pancho Vidal, hubo un momento en que los dueños de las empresas pagaban menos impuestos que sus gerentes. Así es. O sea, y eso es real. Entonces lo que tú tienes que lograr es que esto sea, tal como en algún minuto hablamos de IVA diferenciado, diferente. Las grandes empresas tienen que tributar de una manera, pero las pymes no pueden tributar de la misma manera. De acuerdo. El comercio no puede. De hecho, estaban separadas en la reforma. Pero la mesa para las pymes... Hoy día quedaron igual, todo el 9%. Pero ahora todo está igual. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Clarisa? Que desgraciadamente al final, ¿quiénes friegan de nuevo? Los chicos. Porque a los chicos los homologan a los más grandes. Entonces, creo que diferenciar eso es clave. Personas naturales es una cosa, grandes empresas otra cosa, y también, obviamente, las pymes y el comercio tienen que tener otro tratamiento. Hay una cosa muy importante que establecer. Y Clarisa tomó el tema, necesitamos más recursos fiscales para todos los problemas sociales que tenemos. Bueno, la fuente fundamental de más recursos es el crecimiento económico. Y la mejor forma de combatir la pobreza no es con subsidios, sino con trabajo, con empleo. Eso está absolutamente demostrado. Por eso que es importante la inversión, por eso que es importante que tengamos un dinamismo en la economía y que venga capital y empresas de afuera y de adentro. Yo creo que eso es bastante obvio para todos. Segundo, yo creo que el instrumento puede discutirse efectivamente. Yo soy de la inclinación que el impuesto directo a la empresa es mucho más importante para generar más inversión. Obvio. Y como les dije, mi modelo sería Irlanda 12%. Habría que hacerlo gradualmente, pero hay que ver el éxito de Irlanda y hay que tratar de entender por qué. Justamente porque atrajo una cantidad de capitales de empresas extraordinarias. Después una cosa acerca del senador Buenchumilla. Hace no mucho, cuando el presidente de su partido llegó a un acuerdo con el gobierno, el senador dijo que se había pasado una línea roja de lo que hemos sido y somos, anunciando su total discrepancia de lo que el partido había acordado. ¿En qué situación estamos hoy día, senador, al respecto? Bueno, los partidos no siempre estamos de acuerdo en todo, ¿no? No, están partidos muchas veces, yo entiendo. Sí, claro. muchas veces. Claro. Acaban de tener renuncias, además, ustedes. Bueno, socialistas, ¿no? Y los socialistas también. Sí. ¿Sí o no? Socialista, pero de cristianos no.
Bueno, Bueno, pero están en el mismo conglomerado. Bueno, pero- Disculpa. Sí, disculpe. no, pero todos los partidos tienen Sí, renuncias, todos. Ustedes todos lo saben Siempre. también. De esto, Así por es. supuesto, claro. Entonces, los partidos esencialmente son mecanismos democráticos donde no siempre estamos de acuerdo. Entonces yo tengo una diferencia en este caso puntual con lo que ha hecho la directiva, digamos. Lo cual no significa que no tenga concordancias en otro 80%. Pero en este tema no estamos de acuerdo. Porque yo creo que hoy día el 80% de las pymes tienen un sistema integrado. El 80% de las pymes están acogidos a todo este sistema que nosotros estamos hablando. Aquí estamos hablando del sistema de integración de las grandes empresas, porque las otras tienen su tema solucionado, entre comillas. Tienen depreciación instantánea, tienen todos los mecanismos. En el 14T, en el sistema atribuido, bueno, para aquí vamos a entrar aplicaciones técnicas. ¿Y por qué yo digo una línea roja? Porque el sistema integrado significa que tal como están las cosas, las grandes empresas, los grandes ricos del país no pagan impuestos. Entonces, esa es mi línea roja, Mauricio, ¿me entiendes tú? Entonces, que estamos disponibles para buscar un mecanismo, estamos disponibles. Se lo he dicho al ministro del Interior, lo he conversado con el ministro de Hacienda, pero cada uno tiene una línea roja. Del otro lado han dicho, mire, mi línea roja es esta. Mario Desbordes dijo una cosa parecida respecto, no sé, respecto a la AFP, creo. Sí. Bueno, cada cual tiene su línea roja, yo también la tengo. Pero eso no implica que yo no esté disponible para dialogar, porque esencialmente la política... Un detalle, es senador, diálogo. solamente. Un detalle. La concertación vivió 20 años más allá de la línea roja, o algo así, ¿no es cierto? Entonces antes se vivía muy tranquilo más allá de la línea roja, y ahora resulta que es una línea roja que conducen... ¿Y No qué sé, te enseñó la historia? pero- ¿Ah? ¿Y qué te enseñó la historia de eso? no sé qué le enseñó, que A mí me era una enseñó línea que roja... y con Francisco fuimos colegas con el presidente Lago, nos enseñó que récord mundial de crecimiento en Chile, porotazo. Claro, Récord mundial de disminución de la pobreza, porotazo. de inversiones. Pero lo que a mí me llama la atención, y a muchos, es que cuando tú hablas de la reivindicación del crecimiento, que yo lo comparto, pero tenemos que gobernar el crecimiento. Por supuesto. Porque precisamente por los argumentos tributarios que da Francisco Cuenchumilla, de que los súper ricos no pagan, resulta que cuando tú creces 100, esa torta que creció 100, 1% de esa torta se come el 33% de la torta. Esa es la distribución del ingreso. ¿Ese dato dónde lo sacas? De Banco Mundial 2017. Banco Búscalo. Mundial 2016. Oye, Y segundo, ¿Dónde está la línea roja? ¿Dónde está la línea roja, Clarisa Hardy, en materia laboral, que es otro temazo que viene? no, pero no, Pero no, es que... No, pero es bueno, que qué bueno por lo siguiente, porque acá hay afirmaciones que se hacen como evidentes. El crecimiento resuelve la pobreza. No, aporta a resolver. aporta. Pero si eso es lo que dije... El tipo de Clarisa. crecimiento y lo que haces con el crecimiento Es lo que digo puede yo. o no puede reducir pobreza. ¿En Chile cómo ha puede- sido? ¿Ha reducido o no la pobreza? Pero por un activísimo rol del Estado No, no, con el los crecimiento, recursos. el crecimiento. No, es que el Pero está crecimiento... estudiado, Clarisa. Pero Está estudiado. no, perdón. No, está estudiado. Está estudiado. sí. ¿Cuánto es el porcentaje que el crecimiento genera? En el caso de la pobreza, un 70% fue por rol redistributivo del Estado, 30% por crecimiento. Y te voy a dar ejemplos que están mostrados en la CEPAL por la evolución en América Latina, que a iguales niveles de crecimiento hay países que redujeron velozmente la pobreza y países que no lo redujeron. Vidal, Francisco. Es simplemente para hacerte esa acotación. ¿Y por qué lo asocio al tema laboral? Vamos. Porque no le pidas que la reforma tributaria sea la llave para discutir el problema de la inversión Vidal, en Francisco, Chile está y de los recursos a punto de fiscales. explotar. No es solo la reforma tributaria. La reforma tributaria es uno de los medios. Aquí, ayer estuve en la conferencia... Dame un segundito con Francisco Vidal, que si no... Mi deformación de profesor de historia, Mauricio. Mira, Ya. escúchame bien y anota, que tú notas todo. Yo anoto todo, no te preocupes. El gobierno Como sea de la presidente, te lo voy a dictadura recordar. militar Ya. de derecha creció promedio anual 2,9%. Y si lo llevo a per cápita, creció 1,5%. O sea, la dictadura creció, sí, 2,9% promedio anual.
La primera vez que se hizo un estudio de pobreza en Chile fue en 1970, profesor Aristides Torche, que murió hace 2 años, de la Universidad Católica. ¿Cuántos eran los pobres en Chile en 1970? 20. ¿Con cuánto nos dejó Pinochet y la derecha los pobres en Chile el 11 de marzo de 1990? 38.8. Depende de cómo se haga el cálculo, puede ser mucho más incluso. No, Lo que te puedo decir, Alfredo Moreno, ministro de este gobierno en Desarrollo Social, dijo que si se midiera con la misma vara, 64%. 82%. Pero- Incluso. Ok. La misma vara, y hoy 8%. Es una cosa que yo pensé que se había equivocado. Le dije, ministro, ¿está seguro de lo que me está diciendo? 80, el 90, 8 hoy. Porque cambió el Utiliza tu valor de la argumento. Sí, pero canasta y midiendo- pero aplicada para todos. midiendo la misma Lo que vara. Quiero decir que la historia demuestra ejemplo de que un país puede crecer aumentando la pobreza, la experiencia de la dictadura, o disminuyendo la pobreza, nuestra experiencia. Elwin, Frey, Lago, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2. Bajamos de 38 a 8. Entre otros, con esto que ustedes dijeron ¿Cómo estuve? en que estuvimos en la discusión antes, porque hubo transferencias directas en el bolsillo de la Vamos a las universidad 40 horas, personas. por favor. Pero, 40 horas que era el No, temazo. pero que hay un caso... Sí, pero es que Sí, yo sé, pero que Francisco nos puso en la pelota dando vueltas. ¿Tú sabes a cuántos chilenos beneficia la reintegración en el informe financiero? Sí, Se lo del leí a la Ministerio de Andrea Hacienda. Repeto, la mejor economista del año pasado. 18.000 chilenos, los más ricos, se les devuelven 458 millones de dólares. Ese es el informe financiero de Felipe Larraín. Y decía Francisco, y la gente que no pagaba plata y la sacaba fuera de Chile. ¿Ustedes saben cuánto rindió en reforma tributaria de Bachelet el blanqueo de capitales? ¿Ustedes saben cuántos chilenos blanquearon capitales? 8.000, pagando un 8% por única vez. ¿Saben cuántos blanquearon? 19.000 millones de dólares. 2 veces y media la reforma tributaria de Bachelet. Y después me dicen que no haya uso en Chile, güey. Senador, 40 horas, un proyecto que va a empezar a tomar vuelo nuevamente en la conversación. ¿Cómo lo ve usted ahí? Mira, no soy profesor de historia como otros. Pero un gran abogado. Como mi tocayo. Pero fíjate, si tú haces un cierto recorrido por la historia, cada vez que se ha tratado este tema en el desarrollo del capitalismo, siempre los sectores conservadores se opusieron, con los mismos argumentos. Cuando estaban las horas en 16, cuando estabas en 12 y los niños trabajaban, en Inglaterra hubo un tremendo debate sobre el punto. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Pero ¿cómo es posible? Porque la economía se va a venir abajo. ¿Y cuál es el problema que los niños trabajen 12 horas si quieren trabajar? Y si los padres están de acuerdo. Bueno, el año 1907, un diputado Suárez, cuando se iban a bajar las horas en Chile, de 12 horas a 8, una cosa así, se opuso tenazmente con los mismos argumentos. En la dictación del Código del Trabajo del año 25, lo mismo. Cuando Frei Montalva hizo una ley para que los campesinos no trabajaran de sol a sol, la derecha usó los mismos argumentos. Siempre tenemos un argumento ideológico respecto del tema. Yo creo que la economía debe estar al servicio del bienestar de las personas. Y si es necesario, en consecuencia, darle mejor bienestar a la gente, 40 horas me parece adecuado. Con un agregado, sí, que yo entiendo eso como un objetivo político que podemos tener en determinados sectores políticos. Pero a eso hay que agregarle una buena discusión técnica en el Parlamento. El Parlamento ¿Ya ha estado esa discusión técnica? Porque aparentemente no se acompañan muchos informes técnicos para ver el resultado de una baja. Pero no, Matías, fíjate, y aquí Lili, que fue senadora y que fue diputada también, ¿no es así? Sabe que en el Parlamento se discute bastante bien, se escucha a profesores universitarios, se escucha a los interesados, se hace un diálogo y se hacen las cosas bastante bien. Ahora, en consecuencia, yo estoy abierto al objetivo político de las 40 horas y a eso tenemos que agregarle la racionalidad de que esto no produzca efectos no deseados y que hagamos las cosas bien. Y uno de los temas es, por ejemplo, la gradualidad. Cuando lo hizo el presidente Lago, se hizo gradualmente, no produjo ningún inconveniente y las 8 horas se consiguieron en el mundo a costa de mucho sacrificio y de muertes de mucha gente. Entonces, este es un ajuste de la economía con los tiempos que vienen. Los economistas, los mismos economistas que ustedes citan en cuanto a que la reforma tributaria y la integración, del cual ya hablamos, no traería grandes cambios, no sería la gran cosa para la inversión,
esos mismos economistas dicen que sería una aberración bajar así de golpe y porrazo y de una vez a las 40 horas. Rodrigo Valdés, por ejemplo, de su partido, Francisco Vidal, dice que Es una sería... opinión aislada y personal. La misma de economista que usted acaba de citar. La Andrea Repeto, la mejor economista del año, ha dicho que, como está planteado el proyecto de 40 horas, sería, no sé si ella dijo aberración o un error, pero ella también está contraria. Entonces, aquí en general, a derecha y izquierda, nos interesan lo que dicen los economistas cuando están de acuerdo a mi forma de pensar. Eso es la vida, pues. ¿En la vida? Obvio. Pero eso no es honesto intelectualmente, No, sino... obviamente que no. No, el punto sobre la discusión a esta altura, primero decir que se instaló porque algo está expresando y estaba muy relacionado cuando vemos jornadas de 14 horas, incluyendo transporte, es decir, es un alivio. El punto que está en la discusión es cómo se implementa. Esa es la discusión. Tanto es así, creo que el gobierno ha actuado con un error tras otro, porque a tus dos más, entonces de 40 vamos a pasar a 41, pero le vamos a poner flexibilidad. Bueno, ¿Usted se opone a la flexibilidad? No, a la flexibilidad no nos oponemos. De hecho, ha sido explícito. Nosotros creemos que la flexibilidad tiene que tener la condición de ser pactada Nada y más. que sea equilibrada, Y nada que menos. no sea unilateral. Eso significa que en las empresas donde hay Eso sindicatos... se lo escuchamos hasta incluso el presidente de la SOFOFA. Exactamente eso aquí. Pero de hecho, donde hay sindicatos, que sea convenido a través del sindicato, y donde no hay, con una dirección del trabajo que actúe como mediadora, una dirección del trabajo obviamente fortalecida para poder hacerse cargo de esto. Que sea gradual, hay que evaluar cuánto es el tiempo razonable en el que es podido Mauricio llegar, Rojas, sí. pero el gobierno lo manejó pésimo. Mauricio. Mira, yo escuché hoy día, vi un video que la CONAPYME había puesto con una campaña que ellos han iniciado que se llama Nada es gratis y las 40 horas tampoco. Esta es la Confederación de las Pequeñas Empresas. Y ahí hablaba el representante de las panaderías, 200.000 trabajadores, estamos hablando, de lo que impactaría en el precio del pan, subir en un 11% el costo del trabajo. Ellos defienden las 45 horas, no están de acuerdo con el gobierno, ni están de acuerdo con la proposición del Partido Comunista, sino que quieren 45 horas. No es la sola Yo creo del Partido que, Comunista, no solo, pero fue inicialmente del Partido Vamos a votar Comunista. los 83 diputados a favor. Sí, han sido arrastrados por el Partido Comunista, entiendo. El Partido Comunista se come Bueno, la pero guagua. en todo caso, yo les pido a todos, a los espectadores, vean ese video de la CONAPYME, porque es realmente importante, porque parece que solamente fuera a impactar a los empresarios. Va a impactar el precio del pan, el precio del transporte, el precio, por ejemplo, los gastos comunes para las personas que ¿Por qué viven no en le impactó edificios. la vez anterior, Mauricio? Los gastos comunes Sí. de las He leído personas todo que eso. viven en edificios, todo eso va a impactar. ¿Pero por qué no le impactó la vez anterior? Es que ese argumento, mira, la vez anterior, o sea, para ti es lo No, mismo. La vez anterior, pero el presidente Lago bajó de 48 a 45. Ya, El argumento que tú estás dando lo por qué no? dieron toda la derecha. Francisco, ¿y por qué no bajamos a 30 horas? Si antes fue posible bajar 3 horas. No, porque 40 es razonable. No, pero ¿por qué no 30? Que es más lindo todavía, más bonito. No, si no es un problema de Más bonito. así. No, un problema de Es bonito. un problema No, de sino cierto, que- hay estándares, Sino que, a ver, estándares cuéntame, ¿qué? internacionales. No, pero o sea, hay algunos países que están llegando a 35, así que Está podríamos bien, ir por allá. allá. Para allá vamos. probablemente. Allá vamos. ¿Y por qué no vamos rápidamente a 30? Y es probable de que en el futuro, con los cambios laborales, estar discutiendo jornada no va a tener mucho sentido. ¿Pero por qué no ahora a 30? En este No momento, sería excesivo y las cosas hay que ¿Por hacerlas qué graduales. sería excesivo? ¿En qué sentido? Hay que hacerlas graduales. La gente sería Yo más aprendí feliz, del presidente habría menos Lago pobreza. Y la presidenta No, Bachelet. no es cierto. Te pongo un ejemplo de Pero por mira, qué es buena la gradualidad. Francisco, para que comente. Tú sabes que lo que más impacta en la pobreza es que una persona más del hogar pobre tenga trabajo, aunque sea media jornada. falso. Como que es falso. En este Pero- momento en Chile hay más pobreza de personas que trabajan, de personas que no... Para que un asociado a hogar, las- lo decisivo es que alguien más pueda trabajar. Eso es lo que saca a los hogares de la pobreza. ¿Cuántos conserjes más tendríamos? ¿Cuánto impacto va a tener esto en eso? ¿O no? ¿Cuánto Hagamos una impacto? pausa. Ahora, No me digas. eso se lo va a contestar los economistas de su partido, que eso es lo que me llama la No, no, atención. es que separemos. ¿Quiénes serían sus propios Separemos, ministros? momento. Pausa y volvemos. Estado Nacional. Vamos a volver. Manchas de sarro en tu inodoro difíciles de quitar, aún restregando todo el día. Ese inodoro no quedaría tan limpio. Imposible. Te reto. Nuevo Harpic Max Power fórmula mejorada. Aunque apliques 10 veces cloro, no obtendrás los mismos resultados y vas a obtener un inodoro limpio y sin sarro.
Prueba la nueva fórmula mejorada de Harpic Max Power Active Gel. Mazda te invita a una nueva era. Ya está disponible All New Mazda 3. Con nuevo diseño que encarna la estética japonesa. Reduce el ruido exterior, creando el silencio adecuado que potencia el nuevo sistema de parlantes y acústica interior. Nueva arquitectura Sky Active. Mejor postura, menos impacto y vibración para el disfrute total del manejo. All New Mazda 3. Disfruta hoy el auto que da inicio al primero de una nueva generación. Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, quiero poner una alarma. ¿Ha tenido algún problema? Sí. Nos fuimos el fin de semana y al volver a la casa nos encontramos que nos habían robado. No se preocupe, avisaré al experto de seguridad para que la deje instalado hoy mismo. Perfecto. Estás a un paso de proteger lo que más importa con Verisur, la empresa de alarmas líder en Europa. Llama ahora al 605.144 o calcula online en verisur.cl. El profesor pidió crear algo que ayudara a mejorar la convivencia escolar. Hicimos un plan y lo diseñamos. Buscamos las piezas perfectas. Y después de algunos ajustes... Hola, soy Robin, la amiga robot de todo el colegio, y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. En Despegar extendimos las mejores ofertas y las mejores cuotas. Sí, hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos. No te lo pierdas. Precios imperdibles por pocos días. Despegar. Vivir viajando. Uf, qué día. Noticia tras noticia. Me merezco mi recompensa. Este es mi momento. Hoy, en El Informante, la alcaldesa de La Pintana y la subsecretaria de Prevención del Delito analizan y dan detalles del estremecedor caso del pequeño Baltasar. Hay pasajes que hay una sola luminaria. Además, la gran pena de Patricio Cornejo, como recién comienza a recuperarse de la profunda crisis económica que lo golpeó en los últimos años. Tenías dos casas. Tenía. Hoy, a las 23 horas, después de Sin Parche, El Informante. Y si llega una chica con la que has tenido sexo y dice estoy embarazada, te viene ganas de que aborte, ¿qué harías, Yo no creo que me haya jamás vendido. Mis ideales y quien yo soy como persona nunca los he puesto a la venta. En Ciudad de México. Sin Parche, con Beto Superestrella. Hoy, después de 24 horas, Central. Ha asombrado al mundo. Ha hecho de lo que parece imposible una realidad. Simone Biles. Y este fin de semana la tendrás en TVN. Sigue su actuación junto a la participación de Tomás González y las mejores estrellas del mundo en el Mundial de Gimnasia Artística Stuttgart 2019. Hoy, desde las 18 horas. Todos los deportes están en TVN. Vívelo también en tvn.cl. Canal 24 Horas.
Ya volvemos aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Lili Pérez había pedido la palabra, pero vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, ¿Le han ofrecido gobernación por Coquimbo, donde está radicado usted hoy día, o no? Sí, bueno, hay gente que le encantaría. ¿Y a usted le encantaría? Hay gente que me ha ofrecido que sea gobernadora por la región de Valparaíso, por la quinta región, o por la región de Coquimbo, donde yo vivo. Sí me lo han pedido, pero la verdad es que no estoy en otra. Yo ya hice lo que tenía que hacer en política y estoy muy orgullosa de las leyes de mi autoría y los cambios que logré impulsar como mujer, como política, siendo concejal, diputada y senadora. Pero fue una época superada. Pero fue una época porque yo me entregué mucho a la gente, le di mucho a la gente y ahora estoy pensando un poquito más en mí, porque siempre pensaba más en los demás. ¿No disponible? No disponible. Sí disponible. No, pero... Ay, Pancho, nadie te cree. Y convencido. Convencido porque que bueno el tema, para que nos vea todo Chile. La ley es un avance desde el punto de vista conceptual, pero no hay relación entre la actual situación y la futura situación. Explico en un segundo. Una cosa es un intendente designado. Bueno, tú fuiste. Y otra cosa es un gobernador regional elegido, que en el caso de la metropolitana, para ganar en la metropolitana en segunda vuelta requieres 1 millón de votos. Es decir, la segunda persona más votada después del presidente de la República. Y resulta que ese gobernador elegido con 1 millón de votos, en este minuto, ojalá que nunca ocurra, se apaga la luz en todo Santiago. Se prenden aquí las luces de emergencia y yo sigo conversando contigo. El que se hace cargo del delegado presidencial. En 1 hora más se corta el agua en todo Santiago. Como tenemos té, no hay problema. Yo sigo conversando contigo. El delegado presidencial se hace cargo. Es decir, es una cáscara y no es un cargo efectivo. En este minuto hay una marcha en el centro que yo no autoricé como gobernador regional. Lo autorizó el delegado presidencial. Hay un enfrentamiento y hay 6 muertos. Sigo conversando contigo porque el delegado presidencial se hace cargo. ¿Sabes el apodo que yo le puse al delegado presidencial? ¿La guinda de la torta? ¿Sabes la guinda de la torta? El presupuesto en la región metropolitana 2020 que va en el mensaje son 128.000 millones de pesos para 52 comunas. Solo Las Condes tiene ese presupuesto. Pancho, ¿sabes cómo lo puse? Perdona, Matías, el comisario político. Porque en el fondo, con la nueva ley, lo que va a hacer es que el gobernador, ahora ellos no van a ser intendentes, gobernador o gobernadora regional de cualquier región, puede tomar una decisión, pero el delegado presidencial puede tomar otra. Francisco, por lo tanto, políticamente va a mandar. Quedó mal hecha esa ley, no genera los incentivos para querer participar de ella, hay que cambiarla, hay tiempo para cambiarla. Mira, digamos que el Estado chileno es un Estado totalmente centralista. Eso es. Que viene desde el siglo XIX, tomado de los Borbones y de Richelieu, digamos. Richelieu inventa los intendentes en Francia. Sí. Después pasa a los Borbones, pasa a Chile hasta el día de hoy. Yo fui intendente y por lo tanto sé lo que eso significa con el centralismo que tú tienes, que te ponen y después te sacan como quieren. Entonces, avanzar hacia una mayor descentralización ha sido un proceso gradual en Chile, que parte con la Comisión Nacional de Reforma Administrativa en tiempo de Pinochet, con la CONARA. Se avanzó en eso. Y como aquí estábamos conversando recién de economía y otras cosas, yo siempre creo que en la vida todos los procesos son graduales. En economía, en el desarrollo de la sociedad y también en política. A mi juicio esto es un avance, la elección de los gobernadores regionales. Pero le faltó. Pero no le faltó. ¿No? Fue un diseño que llegó al mundo político en separar las funciones de gobernador, que está a cargo del desarrollo cultural, económico y social de la región, y los aspectos políticos que están en el delegado presidencial. Con el intendente, ambas cosas estaban unidas. Estaba preocupado del desarrollo y estaba preocupado del orden público. Hoy día, con este sistema, cosa que hizo el mundo político, esto no surgió de la nada, fue un acuerdo que hubo, de separar las funciones, que el gobernador está a cargo del desarrollo y las funciones políticas siguen a cargo del Ministerio del Interior vía delegado presidencial. Ahora, que un intendente puede hacer muchas cosas con las actuales facultades que tiene, sí, puede hacer muchísimas cosas. No puedo dar una lata yo con todos los instrumentos financieros que tiene a su cargo el intendente para hacer su trabajo de desarrollo de la región. Otra cosa es que con el correr del tiempo convengamos, y podemos hacerlo,
en que vuelvan a juntarse en el gobernador regional ambas funciones, las de desarrollo y la política. ¿Es el ideal a su juicio? Pero esa es una decisión que tenemos que verla en el camino, porque los temas de orden público requieren muchísimos recursos, cosa que las regiones no tienen, y por lo tanto yo diría que tenemos que hacer camino al andar. Usted planteó respecto de candidaturas, que es lo que le planteé al principio, no disponible disponible para una cosa, pero sí disponible para otra, Francisco Vidal. Es la banca. Ya, habló, no sé qué término utilizó, si frivolización o adelantarse o narcisismo, el que empiezan a salir un montón de candidaturas al ruedo, a la cancha, a probar suerte, a tocar la temperatura del agua. ¿Cómo lo evalúa usted desde el mundo político? ¿Eso complejiza el andar político de un gobierno que está en la mitad de su mandato, por ejemplo? Es que mira, yo respeto a los 11 candidatos que hay en el equipo titular y un suplente que salió, digamos, con mucha fuerza. Ahora acá. Muy bueno. Que está disponible. Pero yo creo que, la centroizquierda tenemos que, si queremos volver a gobernar el país, tenemos que hacer algo distinto. Porque nosotros perdimos estrepitosamente con el presidente Piñera. Primera pregunta que la centroizquierda no se ha hecho. ¿Por qué perdimos? ¿Por qué la gente nos tomó del gobierno y nos mandó a la vereda al frente? Y nos dijo, mire, no quiero que ustedes sigan a cargo del Estado. Yo le voy a entregar la conducción a la centro derecha. Ese análisis la centroizquierda no lo ha hecho. Segundo, ¿qué ideas tenemos nosotros del Chile de hoy? ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Qué hemos hecho? No se ve una idea, se ven varias ideas. No, ¿qué ideas? ¿Eso no es malo? No, yo estoy hablando de ideas del país que queremos, no de candidatura. No, de las ideas, si uno escucha a un demócrata cristiano, si uno escucha a un Frente Amplio, son ideas bastante distintas y eso no es malo, Sí. Es la voluntad y la capacidad de unirse. Sí, pero lo que pasa es que esas ideas tienen que concordarse, porque tenemos oposiciones distintas. Pancho ha dicho aquí 4 oposiciones, estamos de acuerdo. Sí, pues. ¿Somos capaces de tener un mínimo común denominador entre las 4 oposiciones? Que sea creíble y que sea serio y que el país nos crea. Entonces, el punto de vista mío es que la centroizquierda tiene que hacer su tarea primero. Y después podemos hablar entonces para ver si ese equipo titular, cómo digamos se va desgranando el choclo y si entran los suplentes o no entran los suplentes. Entonces, yo creo que nos falta la primera tarea. Ese es mi punto. A ver, le agrego, perdona Clarisa, una segunda tarea, comparto plenamente, pero hay una tarea que es más importante. Si no ganamos las 4 oposiciones, la elección municipal y particularmente las 16 elecciones de gobiernos regionales, buenas noches, los pastores. Pero tú no vas como candidato y es un poco Deberías ayudar, pues claro. Es una cosa personal. Te entiendo, pero ¿no te parece que tu razonamiento llevaría a otra parte? La cosa colectiva importa. Entonces, ¿verdad? Sobre eso mismo, por ejemplo, una de las cosas colectivas debiera ser el país solo va a poder prosperar y progresar en la dirección de mayor cohesión social, que ha sido lo que marcó la discusión nuestra, cuanto más descentralizado esté. La contienda electoral de los próximos gobernadores es expresión de una voluntad política de hacer que la gente sienta que las decisiones que va a tomar en su territorio importan y van a ser vinculantes. Porque la sensación que hay, y los intendentes lo saben, es que si el intendente le pisó el callo a alguna decisión a nivel central por hacerse los intendentes de hoy, que responden al Ejecutivo, si le pisa el callo a nivel central, y lo sabe muy bien el senador Huenchumilla, cuando fue intendente, por escuchar y querer resolver una problemática regional, por eso que es fundamental que hayan elecciones, aún con las restricciones que tiene, porque un avance, ¿usted está de acuerdo con lo que dice? Pero ¿por qué razón es un avance? Porque un intendente en ejercicio que salió con los votos enormes en la metropolitana y los que corresponden a otras regiones, va a tener una capacidad de presión social y política sobre el centro para modificar, que es distinto a un intendente que es, si me está agitando la zona, lo saco y lo cambio. Acá lo puso la gente. Por lo tanto, creo que es un reto que hay que asumir precisamente
para que la descentralización mire para allá. No, digo, yo entiendo las restricciones personales. Yo no estoy hablándole... No se trata de lo colectivo que dijo Vidal. Pero lo colectivo, y sobre eso mi última reflexión. ¿Vale la pena poner su capital político? Sin duda. Mire, Francisco Vidal, el capital político, aunque le parezca que no va a ser... Sin duda, o sea, debería tomársela. Pero en fin... Fuera de broma, si empieza a marcar en las encuestas, ¿usted encuentra que Francisco Vidal debiera, incluso con las críticas que ha esbozado aquí, presentarse? Es que creo que todavía hay un paso intermedio con las críticas. Parte de la dificultad de la lo dijiste por lo demás. Parte del debilitamiento de las atribuciones fue una decisión política. Esto es cambiable con una ley corta. Hoy día hay en discusión una ley corta. Que haya una disposición de los conglomerados políticos de estas oposiciones a dotar de mayores competencias, acelerar las competencias que están muy debilitadas inicialmente y dotar de recursos para que realmente tengan sentido y significado las próximas elecciones. Matías, Mauricio, una cosa personal. Le di mucha vuelta. Yo conozco harto la región metropolitana. En una campaña, porque cuando tú quieres conseguir 1 millón de votos, esto puede ser, mira, un misil, uno más a la línea de flotación de la política en relación a la ciudadanía. Porque tú no le puedes ofrecer soluciones a las 52 comunas cuando sabes que tienes un presupuesto que como intendente es precario, pero sin el 1 millón de votos en la espalda. Pues. Mira, yo respeto mucho a Claudio Rego, que tú sabes que comparte los mismos diagnósticos que yo, pero Claudio dice, no, yo estoy dispuesto a ir a la pelea precisamente para aumentar las atribuciones. Y la Claudia Pascual también. Cambiar desde adentro. Exacto. Mira, Mauricio, yo concuerdo plenamente con la objeción de principio que tiene... Es que muy jodido. Exactamente. O sea, poner el capital político donde tú no vas a poder hacer nada es ir a una especie de suicidio político. Yo entiendo perfectamente, especialmente si uno piensa en otros desafíos políticos, como el presidencial. Mauricio, pero salvo que el candidato que gana, que es con 1 millón de votos, como dice Clarisa, tiene tal poder político y de presión de decir, bueno, pero ustedes Francisco, me eligieron, pero no tengo nada que hacer. Nuestro amigo nuestro amigo ha hecho un análisis muy importante. Voy a desgastar ese capital político apenas salga elegido, porque la gente va a venir a mí y decir, oye, soluciona esto, otro, ¿y qué va a hacer? Pasarse dando explicaciones, como lo dijiste hace unos programas. Por lo tanto, yo creo que es fundamental dotar de más contenido un cargo así. Porque esta disociación que tenemos es políticamente inaguantable. Francisco Conchumilla. Es que yo creo que cuando hay ciertos cambios institucionales van a producir ciertos efectos en el futuro que a lo mejor tú no previste. Es posible. Por ejemplo, pasó con los consejeros regionales electos, que crearon actores políticos en las regiones que tienen su juego y que son distintos a los diputados y a los senadores. Produjo un efecto. Imagínate tú 16 gobernadores regionales electos con miles o millones de votos, lo que es Santiago, Concepción, Valparaíso y todas las regiones. Naturalmente que esos van a ser actores políticos que van a cambiar el panorama, digamos, que van a tener miles y miles de votos más que lo que tienen los senadores, que probablemente el que sea electo el gobernador regional en Santiago va a quedar inmediatamente posicionado para disputar una elección presidencial. Entonces van a ser actores que van a tener una capacidad política de presión respecto de los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, concejales, un tremendo poder que te va a cambiar el panorama. Entonces eso va a generar una situación distinta. Sin duda, lo que tú dices es absolutamente cierto y yo creo que viene un cambio en un plazo. Ahora, yo quería recoger una cosa que dijo el senador, el análisis que la izquierda ha hecho o no ha hecho sobre la derrota electoral. Yo creo que es un tema muy importante y creo que tiene que ver con la clase media. Cosa que Carlos Peña ha señalado reiteradamente, que la centroderecha vio la clase media, puede que no estemos de acuerdo en las soluciones que le planteó, pero la izquierda no vio eso, no se modernizó en su visión y creo que ahí hay un problema fundamental y sería interesante ver cómo se enfrenta eso para formar esa unidad de la cual tú estás hablando. Lilis, quería aportar algo. Bueno, y sacar lecciones, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo al final de la elección. O sea, si tú no le respondes a la gente con la expectativa que generaste, también puede ser no que nos ganen ellos, sino que perdamos la elección, la centroderecha y los que apoyamos todo finalmente, y que apoyamos al presidente Piñera sin pedirle nada a cambio y resulta que las cosas no se han hecho como muchos pensábamos. Entonces esto tiene para los dos lados. Decir lo siguiente, las elecciones de gobernadores hay un tema súper importante y lo mencionó el senador Conchumilla. Efectivamente los gobernadores van a tener mucho más votación que muchos de sus senadores. Sí, está dicho. ¿Para qué decir con el cambio del sistema electoral? Que tenemos senadores que tienen un 2% de los votos y son senadores o senadoras.
resulta que esa fue una de las razones por qué la ley quedó como quedó, pues. Porque hubo acuerdo entre algunos partidos políticos, los más grandes, digamos, de dejar atribuciones mucho más reducidas. ¿Para qué? Para que esas nuevas figuras emergentes en las regiones no sean tan fulgurantes. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Ya, pero puede cambiar. Que hay que cambiarlo a través de lo que dice la Clarisa. Porque el paso adelante es que cuando tú tienes una elección, lo que valida al gobernador o la gobernadora electa, puede ser que la Carlita Rubilar, a quien yo apoyo para que sea electa gobernadora por Santiago, puede ser que la Carla Rubilar vaya a tener menos atribuciones que las que tiene hoy día en la actualidad como intendenta designada. Está hecho el punto, pero es una señal política que puede crecer. Que quiero cambiar de tema, que nos queda poco tiempo. El tema es que ellos, teniendo el poder de la gente que los eligió, no van a tener que responder al gobierno de turno, van a tener que responderle a la gente. Y eso va a hacer que ellos presionen los gobernadores electos para que hayan cambios en la ley. ¿Solo puedo hacer la pregunta al senador Huanchupilla? No, porque vamos a cambiar de tema. No, pero pues si preguntó, yo respondí. No podemos, porque te quiero cambiar el tema. Son las 11:47 y creo que no podemos soslayar, señor Vidal, el tema del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Sí, habiendo un senador de la República sentado en nuestra mesa. Entonces, disculpe, no es toda la razón, no es autoritarismo ni mucho menos. Pero ¿esto se soluciona con una reforma? Es lo que ha planteado la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, a quien se les indica como el autor intelectual de todo este levantamiento, este choque de trenes. ¿Cómo lo ve usted, senador? Mira, permíteme un par de segundos solamente. Esto tiene una arista jurídica y una arista política. Pero cuando dos altos tribunales de la República dicen que cada uno tiene la última palabra en la interpretación del derecho, de la ley y de la Constitución, es que tenemos un problema político. Porque hay dos instituciones que alegan para sí alegan competencias, ¿no es cierto?, para sí. Ese es un primer problema político que tenemos. Cuando el Tribunal Constitucional hace uso del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para paralizar cientos de causas, fundamentalmente muchas de ellas de derechos humanos. Lo vimos con los recursos de inaplicabilidad de los excomandantes en jefe. Entonces tú tienes otro problema político, por el uso del recurso de inaplicabilidad. Cuando el Tribunal Constitucional, controlando las leyes orgánicas constitucionales que salen del Congreso, se transforma en una tercera Cámara Legislativa, tenemos otro problema político. Ahora, tenemos un problema político con el Tribunal Constitucional y estamos de acuerdo con el gobierno en esto, te lo digo responsablemente. Nosotros en la sesión del Senado, cuando teníamos que ratificar a los ministros suplentes del Tribunal Constitucional, los senadores de oposición de la Comisión de Constitución del Senado concordamos con el ministro Hernán Larraín de que votábamos a favor porque el gobierno asumió el compromiso del ministro y del presidente de que en el segundo semestre de este año ellos mandaban una reforma constitucional del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, a mí me parece... Esto lo apura, este hecho de lo apura. Que Juan Muñoz viene a apurar las cosas. Por lo tanto, a mí me parece que no es lo pertinente entrar a discutir las facultades jurisdiccionales como ha salido en la prensa de ambos tribunales, porque lo que tenemos que resolver son los efectos políticos que esto genera. Por lo tanto, yo no analizo el mérito de la sentencia, pero no me parece que dos tribunales digan, mira, yo tengo competencia, y el otro diga, sí. Pero la Constitución dice claramente que el control constitucional es el Tribunal Constitucional el que tiene la facultad. Pero cuando eso sucede, quiere decir que a la Constitución algo le falta. Algo le falta. Mauricio quería aportar algo, luego... Bueno, aquí tenemos tres poderes en pugna. Tribunal Constitucional y el Congreso y la Corte Suprema, que han visto disminuidas sus atribuciones o que se han metido demasiado en esto, que lógicamente que van a tender a limitar el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿es bueno o es malo eso? Yo creo que nosotros requerimos un amplio debate, porque hay muchas atribuciones distintas. Está el control preventivo de la ley, por ejemplo, que es una de las cosas que más resiente el Congreso. No quiere que se metan antes de que se pronuncie la ley. Tenemos la Corte Suprema, que querría que tuviéramos un sistema como el de Estados Unidos, o sea, donde la Corte Suprema fuese el organismo que dicta. Tenemos una gran discusión por delante y creo que tenemos que verla con mucha tranquilidad porque es muy, muy importante. Ahora, yo, perdón Matías, yo soy partidario del Tribunal Constitucional. Los tribunales vienen del año 1920, en Europa hemos tenido toda esta discusión que tú señalas, Mauricio, se ha hecho. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es que si tenemos este tipo de problemas, lo que tenemos que hacerlo es corregirlo, simplemente.
Y para eso se requiere un gran acuerdo porque se requieren los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. De tal manera que ningún sector puede imponer al resto una solución. Y para esto yo espero que el gobierno mande el proyecto de reforma constitucional al cual... ¿Cómo se habían comprometido? ¿Cómo se comprometió? Clarisa. Quería agregar una cierta dimensión en esta discusión y yo creo que al senador le puede hacer sentido. ¿Por qué nace esta controversia más allá de lo que llaman el activismo desenfrenado de un tribunal constitucional que derechamente ha legislado? Es decir, el caso emblemático es lo que hizo con la legislación sobre la objeción institucional de conciencia, en donde reescribió la ley. No es que le señaló nada al legislador. Una palabra que cambió el sentido. Bueno, al borrar una palabra cambió, es decir, escribió un proyecto de ley, una ley distinta. Pero en fin, más allá de eso, y que comparto que esto implica revisar realmente las atribuciones, ¿por qué hemos llegado a esto? Y esto tiene que ver con una creciente judicialización que los ciudadanos están haciendo por incompetencias políticas en asegurar la forma en que los derechos son asegurados en Chile. No sé si me explico. ¿Cómo nace esto? Si uno se pone a mirar la cantidad de controversia que esto tiene, es por la manera en que se mira para el techo, en la discusión que tuvimos esta mañana sobre ¿es la salud un derecho que debe estar garantizado? Estuvo en la discusión hoy día, lo tuvimos en la mañana. Miramos para el techo cuánto tiempo como sistema político. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Frente a una incapacidad de la institucionalidad política de resolverle eso que esta Constitución, que no nos gusta, pero que esta lo dice, del derecho garantizado, resulta que terminan los ciudadanos no respondiendo, sino que frente a la justicia. Y yo creo que tenemos un déficit político de garantía de derechos que asegure que no tengamos que judicializarlo todo. Sí, bien cortito. Solamente decir de que yo creo que esta es una discusión absolutamente política. Y es absolutamente política porque, Clarisa menciona los derechos, hoy día la mayor cantidad de recursos de protección contra ISAPRE, ¿dónde van? A la Corte. ¿Dónde quedan? En los tribunales. Entonces, efectivamente, los tribunales hoy día están conociendo de territorios y terrenos de los derechos de las personas que antes eran absolutamente ajenos. Y por eso una competencia, esta que se está dando hoy día, es una discusión netamente política. ¿De qué tipo de constitucionalidad queremos darnos para quien en el fondo cautela las leyes? Yo también estoy de acuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional, porque finalmente quien resuelve si la ley está ajustada a derecho y a la Constitución. Entonces creo que eso es tremendamente política esta discusión. Vamos a tener que ir por la hora, porque tenemos que hacer una pausa, despedir al senador Francisco Buenchumilla. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí. Gracias, Matías. Muchas gracias. Quedé con un ahorro para el próximo domingo. No, a la vuelta, un momento. Pausa y volvemos. No se pare. Pausa y volvemos aquí.